Buenas tardes, soy Andrea Terán Bobadilla, estudiante de la Universidad Autónoma de México, y en el marco del Congreso de Ciencias Sociales Interdisciplinares voy a presentar la ponencia titulada Análisis de los sistemas eléctricos de México y Brasil frente a la transición energética, la vinculación institucional de la energía. Esta presentación forma parte de mi investigación de tesis doctoral que se titula CFE y Electrobras frente a la transición energética, entre la corporatización y el desarrollo tecnológico sostenible. Así voy a presentar lo que es el esquema, que está compuesto por una introducción, apuntos sobre la transición energética, los sistemas eléctricos de México y Brasil, esquemas sobre la transición, la metodología que implemento para desarrollar mi tesis doctoral, así como las conclusiones. Entonces, como ya mencioné, este trabajo es parte de mi tesis doctoral de Ciencias Sociales y Humanidades y el objetivo de ese trabajo es conocer el abordaje del proceso de transición energética en México y Brasil y las repercusiones que tiene este cambio en la seguridad energética a nivel nacional en el sector eléctrico. Centrado al estudio en sus principales y respectivas empresas de servicio eléctrico, por un lado en México, Comisión Federal de Electricidad, y por el otro en Brasil, Electrobras. Entonces, en ambos países se ha dado lo que llamo vinculación institucional de la energía, que vendría siendo una de las dos categorías que propongo en mi investigación, un planteamiento que es un planteamiento sobre el uso de la energía desde una perspectiva administrativa y organizacional, sin considerar de fondo la innovación en tecnología y medio ambiente. Así se da lo que llamo una transición vinculativa que yace en un sincretismo entre los motivos medioambientales y las aspiraciones administrativas y de los recursos naturales y energéticos. Bueno, entonces, como la transición energética es un proceso abierto que genera expectativas sobre sus posibles resultados, pues en ella prima el compromiso de dar paso a las energías renovables. Entonces, para la transición energética tiene como objetivo y como principal meta es desarrollar las energías renovables en el sector, principalmente en el sector eléctrico, por las mismas características que posee este sector. Entonces, el sector eléctrico se convierte en lo que sería el sinónimo de la transición en curso. Así es que en esta tesis, mi tesis de doctorado, se buscó responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con México y Brasil en su transición hacia el uso de energías renovables? ¿Y cuáles son sus aportaciones para el cambio hacia la sustentabilidad? Es decir, que esta presentación y mi investigación actual radica en entender cuáles son esos factores que intervienen en los alcances y límites que puede tener la transición en ambos países. Bueno, aquí les muestro lo que sería el tema con las categorías que analizo a lo largo de la presentación y de mi investigación, que serían las empresas públicas, la transición energética, con el bloqueo tecnológico y la innovación como esa disyuntiva existente, y la innovación abordada desde la transición socioecológica y el metabolismo social. Y por último, la corporativización, que sería ese tercer factor y ese factor de engranaje. Ese es el eslabón que ayuda a explicar por qué en México y Brasil la transición energética se ha visto sesgada y limitada en lugar de poder llevar a cabo una transición energética a fondo. Entonces, bueno, aquí les pongo un esquema que es sobre estos eslabones que existen entre las diferentes fases para llegar a la transición, que existen entre la transición y posteriormente a la transición, que sería la de predominio, la misma transición energética y la consolidación. Y esos engranajes que existen entre sí, ¿no? Entre lo que es el predominio y la transición y demás. Entonces, para desarrollar y explicar por qué no se ha podido dar una transición energética de fondo y de forma en ambos países,
Desarrollo 5 argumentos que son los que presento aquí en esta diapositiva, y el primero señala que el discurso del gobierno mexicano respecto a la apertura del sector eléctrico en la década de los 90, cuando se empezó a llevar a profundidad y de un corte neoliberal, no fue tan amplio como el de los gobiernos brasileños, el que sí apostó por este discurso de privatizador, que incluso tenían este plan nacional de desestatización. Y aunque en los cambios legislativos de fondo existen similitudes que permitieron a ambos países consolidar el proceso mismo de corporativización. Es decir, pese a que se desarrollaron de manera distinta, desembocaron al mismo canal. Entonces, en segunda instancia, gira en torno al hecho de que el desarrollo de energías renovables en México y Brasil aún no se encuentra más avanzado que en los demás países de la región. Ha sido insuficiente, aunque se encuentra más avanzado, ha sido insuficiente para lograr progresos significativos en el sector, pues se sigue apostando a las energías convencionales a lo largo de los gobiernos que han estado presentes, e incluso el actual, aunque se haya cierta ruptura en el cambio de guía en este ámbito. En el tercero, que está ligado al anterior, y se afirma que pese a que ambos países han sido activos participantes en foros internacionales sobre energía y medio ambiente, como por ejemplo el Tratado de París o la COP de 2015, sus políticas relacionadas con estos ámbitos se encuentran en un segundo plano frente a constantes procesos de apertura y privatización del sector eléctrico, que se viene dando de lleno desde la década de los 90. Y por el cuarto argumento, indica que el proceso de corporativización es un proceso vigente que no ha cedido ni disminuido, y por lo contrario se ha afianzado a lo largo de las últimas décadas en México y Brasil, ya que explicar este concepto es necesario para entender lo que sigue. Entonces, la corporativización son esos matices en medio que existen entre los extremos de lo público y lo privado. Todo eso que es ese procedimiento, esos actos que se llevan en medio de al hacer una empresa pública o hacerla privada, es lo que llamamos corporativización. Esta puede dirigirse en dos sentidos. El primero podría ser de corte neoliberal, y el segundo podría ser el que se le llama de corte progresista. Esas categorías las propone David McDonald. Entonces, lo que sustento en mi trabajo es que en el caso de México y Brasil se ha dado un tipo de corporativización de corte neoliberal debido al tipo de cambios administrativos, organizacionales que se han llevado dentro de sus empresas públicas y los organismos o instituciones que se han creado para ello. Entonces, está el quinto, que se argumenta que en México y Brasil el proceso de apertura del sector eléctrico significó la dependencia del exterior en ciencia y tecnología, el que permitió y consolidó el bloqueo legislativo de la tecnología para el desarrollo de energías renovables. Es decir, lo iremos abordando un poco más adelante, porque es interesante cómo este desarrollo e innovación se vio estancado a partir de la década de los 80 y no ha podido repuntar en las décadas posteriores y en la actualidad. Entonces, aquí muestro lo que sería un cuadro comparativo entre ambas empresas sobre cuándo se crearon, cuál es el tipo de empresa que se maneja. Si bien una se creó en el 37, que es la CFE, y aunque hay como 20 años de diferencia, realmente la historia de la creación del sector eléctrico y de sus empresas públicas desde su creación a finales del siglo XIX y a la fecha, aunque dista mucho de ser exactamente en los mismos años o las mismas décadas, realmente hay una concordancia en cómo se llevan a cabo esos procesos, cómo se llevó a cabo la creación, por ejemplo, de CFE y cómo se llevó a cabo la creación de Eletrobras y cómo funcionaron posteriormente, ya que la década de los 60s y 70s y principios de los 80s se dio un repunte y una inversión muy fuerte por parte del sector público, por parte de los gobiernos que estuvieron
en ambos países para crear un proceso de electrificación y de suministro de energía y la creación de grandes proyectos nacionales. Bueno, entonces ambas, aunque distan en la constitución de la empresa misma, porque en el caso de CFE hasta la fecha continúa siendo una empresa pública, aunque cambió su denominación en 2013 con la reforma energética y pasó a ser una empresa productiva del Estado, sigue siendo una empresa pública. El caso de Eletrobras es un poco distinto, ya que desde que se concibió el proyecto es una empresa mixta, al igual que su hermana mayor, Eletrobras, y en el caso de Pemex en México pasa lo mismo. Bueno, entonces aquí pueden ver un mapa en donde se puede apreciar cuáles son esas zonas o lugares donde está mayormente desarrollado las energías limpias, que vendría siendo en el norte del país y sur, principalmente en Oaxaca, como se puede ver acá, donde está esta imagen de energía eólica. Y bueno, acá podemos ver cómo está el sistema eléctrico nacional de Brasil. Ahora bien, podemos ver en esta gráfica que en el caso de México y de Brasil son los que lideran la capacidad de producción de energías renovables en América Latina. Realmente este proyecto de investigación y el por qué tomar estos dos países tiene mucho que ver con esto, con dos razones. Porque ya que lideran el área de energía renovable en la región y permite comenzar o sentar las bases de un análisis más profundo y abarcar muchos más países, y porque a su vez ambos países poseen las dos empresas más grandes de electricidad en América Latina, que son CFE y Eletrobras. Entonces, aquí podemos ver ahora lo que es la matriz eléctrica actual de ambos países. Podemos ver que mientras México posee el 40% en termoeléctricas, que en su mayoría es una dependencia energética con Estados Unidos, y en el caso de Brasil sigue dominando la matriz hidroeléctrica con el 64%, pero ha habido ciertos cambios en los últimos años en el sector, no en la matriz, sino en cómo se ha desarrollado el sector a lo largo de estos últimos 20 años, a partir del 97, cuando se dio el proceso de apertura de las 4 áreas de creación de la energía eléctrica, que son generación, transmisión, distribución y comercialización. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de México, la comercialización se lleva a cabo por la misma empresa CFE. En el caso de Brasil, con Eletrobras solo participa en la parte de generación y transmisión. La distribución y comercialización queda a cargo de pequeñas empresas, ya sea privadas o públicas, o pequeñas empresas estatales, las que distribuyen y comercializan la energía. Entonces, estas son parte de las diferencias que poseen ambos modelos. Bueno, aquí podemos ver también otro cuadro comparativo de cómo se desarrolla el sistema de ambos países. Y bueno, entonces, en tanto la transición energética constituye un proceso de cambio, existe la oportunidad de innovar, de proponer nuevas formas. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo, se produce un bloqueo de esa área de oportunidad que responde a cuestiones institucionalizadas. Esto conduce a una transición vinculativa, lo que significa que no se permite la realización de un cambio de fondo argumentando factores como el ahorro de las facilidades que posibilitan la tecnología actual, es decir, esa tecnología importada para desarrollar energías renovables, en el caso de la transición energética, frente al costo que conlleva la implementación de innovaciones tecnológicas. Ese es el esquema de la transición en la que se desarrolla México y Brasil. Y aquí les muestro un cuadro bastante importante
porque son las leyes que se han creado o las reformas que se le han hecho a estas en 3 ámbitos, que es el ámbito de la electricidad, el cambio climático y la transición energética, que son esos grandes temas que manejo a lo largo de mi trabajo. Entonces, estas leyes, al hacer un análisis de fondo, se pueden dar cuenta que hay una inclinación en especial hacia la apertura del sector y no hacia el desarrollo de capacidades profundas para el sector eléctrico nacional de ambos países. Entonces podemos ver así a grandes rasgos esta Ley General de Cambio Climático que se propone en 2002, que se propone y se aprueba en 2012, y esa Política Nacional sobre el Cambio Climático de 2009 en Brasil. O, por ejemplo, la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables que mudó a la Ley de Transición Energética, y que ha sido en muchos sentidos una parte de un trabajo de fondo de la sociedad civil para promover que se lleven a cabo este tipo de leyes, ¿no? o reformas. Este cuadro lo que muestra, ya que me especifico solamente en las energías de solar y eólica, lo que muestra aquí a grandes rasgos en este cuadro son aquellas empresas internacionales, transnacionales, que trabajan en ambos países y que trabajan no solo en el área de la eólica, sino en ambos, eólica y solar. Aquí podemos ver, por ejemplo, está ABB, está Voltalia, General Electric, Naturgy, Sovitec y demás. Entonces, lo que muestro en este cuadro es una de las categorías o uno de los conceptos que me ayudan a explicar las razones del por qué no puede avanzar esta transición energética, y que sería el locking o bloqueo tecnológico que propone Brian Arthur, y que aborda estos puntos que te ayudan a explicar y entender por qué se ve sesgado este proceso de transición, y es que al existir una energía dominante bloquea de manera tajante el avance de otras energías. Entonces, este esquema es lo que muestra. Aquí se pueden ver lo que serían algunas de las gráficas que surgen del sondeo de opinión y que apliqué tanto en la Ciudad de México como en Río de Janeiro. Bueno, entonces, para concluir, se traslapó un poco la gráfica, la última diapositiva. Bueno, entonces, la transición energética de México y Brasil se condicionó a una vinculación institucional de la energía, en la que el Estado podría haber desempeñado el papel de coordinador. Ello ha bloqueado la innovación tecnológica en cuanto al desarrollo de energías renovables para sus empresas públicas de electricidad, que han sido corporatizadas, reduciendo un proceso multidimensional a una transición vinculativa inserta en un esquema administrativo y regulatorio. Es decir, un proceso de alcance internacional, de dimensiones más allá de lo que es nacional y de lo que es interno, se ve sometido a esas mismos cambios dentro del sector que tienen que ver con un área de cambios de si es público, privado, si se abre o se cierra la empresa. En el caso de México y Brasil, así se ha llevado a cabo. Se ve supeditada a otros temas que tienen que ver con el sector, pero que impiden el avance en forma del desarrollo de las energías renovables en ambos países. Bueno, por mi parte es todo, y les muestro esto que sería la última diapositiva, y les doy las gracias por permitirme este espacio.